Capítulo 37. ¿Estás interesado en hacer una apuesta conmigo? En el callejón, Phelan sacó 2 fotografías. Era la fotografía de la cámara del museo de Clark y David hablando con Luthor. Es realmente difícil encontrarte, Clark. Sacudió la foto y sonriendo. Es bueno que hayas ido a la exposición del museo esa noche. Phelan solo registró la ropa, el peinado y la mitad de su perfil de Clark. Fue aún más difícil encontrar a alguien basándose únicamente en estas pistas. Era tarde en la noche y no había nadie alrededor, excepto la fiesta de exhibición del Museo Metropolitano. Simplemente probó suerte y la encontró. Con las fotos, no me resultará difícil, como detective de policía, encontrarte. Oficial, ¿en qué quiere que investiguemos con usted? Clark tragó en secreto, mirando a la persona frente a él. Inexplicablemente, un policía se le acercó solo y le dijo que estaba relacionado con el accidente de tráfico. Tenía algunas dudas. David se hizo a un lado, se cruzó de brazos y miró fríamente, tratando de ver qué estaba planeando el hombre. Realmente no sé con qué te alimentaron tus padres adoptivos. Los ojos de Phelan se iluminaron como si estuviera mirando un animal raro en un zoológico, extendiendo la mano y presionando el fuerte brazo de Clark, lo que provocó que Clark apartara su mano con tristeza. Levantó las manos como si estuviera asustado, pero tenía una sonrisa engreída en su rostro. Tómatelo con calma, no puedo resistir tu golpe. Oficial, no sé de qué está hablando. Deja de fingir, lo vi anoche. Bajó la voz, inclinó la cabeza y se acercó como si se encontrara con un amigo familiar, aplaudiendo. Maravillosa actuación, de tener un autobús fuera de control con una mano. Una expresión antinatural apareció en el rostro de Clark y estaba a punto de abrir la boca. Clark, ¿todavía estás tratando de hacerte el tonto a estas alturas? Al ver que quería decir algo, Phelan negoció con la cabeza y charló como si lo conociera bien. No puede ser tan ingenuo, ¿verdad? La otra parte parecía no estar mintiendo y su secreto quedó realmente expuesto. Al escuchar esta frase, Clark se sintió nervioso y lo miró enojado. No importa el buen carácter que tenga un elefante. David dijo con frialdad. No es algo de lo que la gente pueda burlarse casualmente. Es realmente un tipo atrevido que se atreve a provocar a una persona que fácilmente puede aplastarlo hasta morir. ¿Elefante? Parece que tú también conoces el secreto de tu hermano. Phelan giró la cabeza para mirar, su objetivo era Clark y detener al hermano de Clark era solo una cuestión de conveniencia. No prestó atención a las amenazas implícitas de David. Sé lo que tú y tus padres queréis. Señaló a Clark y David, hablando libremente. Clark, tienes tanta fuerza y talento, pero nunca has participado en ningún deporte escolar desde que eras niño, y no te atreves a defenderte incluso cuando te derrotan. Tus padres adoptivos tienen un hijo como tú, pero aún así eligieron trabajar duro en una granja durante todo un año y ganaron solo una lamentable cantidad de decenas de miles de dólares. Caminando entre blanco y negro, amenazando a la gente con los secretos mortales de otras personas para que hagan cosas por sí mismos, es muy fácil que te atrapen algunas personas atrevidas si no prestas atención. Solo aquellas presas tímidas son los mejores objetivos para los cazadores. Phelan había investigado la situación de Clark en detalle anteriormente y tiene más del 80% de seguridad de capturar esta presa rara en el mundo. De lo contrario, no aparecería aquí. ¿Quieres una vida estable y pacífica, no? Pensar en tal poder hace que la gente tiemble de emoción, no importa lo que hagan, pueden obtener fácilmente una gran cantidad de riqueza. Pero esta familia no lo hizo e incluso tuvo el cuidado de no permitir que sus hijos participaran en ningún deporte escolar. Es muy fácil para tu hermano Clark matarme, pero mientras no regrese dentro de un tiempo determinado, habrá correos electrónicos que enviarán automáticamente información sobre tu familia a los principales medios. Tan pronto como la voz cambió, una mueca de desprecio apareció en la comisura de la boca de Phelan. ¿Qué pasará entonces? Te prometo que tu familia se convertirá inmediatamente en la familia más atractiva y famosa de la metrópoli e incluso del mundo. Su familia no puede soportar una investigación cuidadosa. Ya es suficiente. ¿Qué quieres? Clark agarró la camisa de Phelan y no pudo evitar gritar enojado. No involucres a mi hermano menor ni a mis padres. Si no fuera por sus padres, él, como extraterrestre, no podría saber a dónde habría ido o si todavía estaría vivo. Sin él, su hermano menor podría haber disfrutado de todo el amor de sus padres. Clark no quería causar ningún problema a su familia por su culpa. Cállate. Baja la voz, Clark, no permitas que otros escuchen tu secreto. Una criatura más aterradora que un elefante estaba enojada frente a sus ojos, pero Phelan sonrió, con una mirada confiada, y se llevó el dedo a los labios ligeramente.
Este joven inmaduro frente a él estaba ansioso y asustado, por eso estaba enojado. No quiero mucho. Es una lástima que se desperdicie tanto talento en la granja. Soy un detective de policía honrado. Solo quiero que me ayudes a lidiar con algunos gánsteres que están cometiendo todo tipo de delitos y no puedo atraparlos sin pruebas. Al ver la información sobre Clark, Phelan conoce el carácter del joven que tiene delante. Con la riqueza que ganará tras acabar con algunos de los mafiosos más grandes de la metrópoli, podrá hacer lo que quiera durante mucho tiempo. No te ayudaré a matar. Al ser amenazado, Clark estaba ansioso y enojado. No sabía qué hacer. Se sintió extremadamente arrepentido. ¿Por qué fue descuidado al salvar a alguien anoche? Se olvidó de comprobar con antelación si había alguien cerca. La razón principal fue que el incidente ocurrió demasiado repentinamente y Clark no tuvo la oportunidad de reaccionar. Incluso si es un gángster con un caso de asesinato entre manos. Nada mal. Bueno, este tipo frente a él es más ingenuo de lo que pensaba. No importa si no matas gente. Si puedes someterlos, no me importa. Phelan se encogió de hombros. De todos modos, lo único que quería era dinero. Y parece que no hay otra manera si es solo luchar y someter a la pandilla, justo cuando Clark dudaba en decir que sí. Aplaudir. Audaz pero cauteloso. En el callejón, David aplaudió, con un tono pausado, como si aplaudiera sinceramente. Este es un rasgo imprescindible para un jugador. Su corazón saltaba de su garganta, latiendo con miedo, pero su rostro era como si nada hubiera pasado. Se puede decir que este policía llamado Phelan tiene talento. Un rastro de antinaturalidad cruzó por los ojos de Phelan debido a que sus pensamientos quedaron expuestos, pero la sonrisa en su rostro permaneció sin cambios. De hecho, está apostando, con más del 80% de certeza, no significa que ganará, pero esta apuesta vale la pena. Si gana la apuesta esta vez, no tendrá preocupaciones por el resto de su vida. Puede comer de este secreto toda la vida. ¿Estás interesado en apostar conmigo? David sacó una moneda de 50 centavos de su bolsillo. ¿Qué quieres apostar? Al ver la moneda en su mano, Phelan sonrió. Había un rastro de inquietud en su corazón y sentía que las cosas iban más allá de sus expectativas. No le prestó atención a este niño llamado David Kent antes. Entonces, ¿qué pasa si puede vencer a varios jugadores de fútbol de la misma edad por sí solo? Son solo niños peleando. Pero ahora vio que desde el principio hasta el presente, Phelan no vio ningún rastro de ansiedad y pánico en el rostro de David. Lo vio hablar con Clark fríamente de principio a fin, como si estuviera viendo un pequeño bicho saltando imprudentemente, con una cara madura, tranquila y rara. No sabe qué tipo de confianza tenía. ¿Estaba pensando en confiar en su hermano monstruo? Capítulo 38. Nuestra apuesta ha comenzado. Escuché que desde la antigüedad ha habido algunas leyendas y luchadores entre los seres humanos que han soportado todo tipo de torturas y nunca revelan ninguna información que el enemigo quiera saber. David sostuvo los 50 centavos entre sus dedos, dijo con advertencias y peligro en sus ojos con una sonrisa que hacía que la gente se sintiera incómoda. Te apuesto 50 centavos. ¿A que no eres ese tipo de persona? Si no te arrodillas en el suelo y lloras como una perra en media hora, y me cuentas todo lo que quiero saber, como tu número de cuenta de correo electrónico y tu contraseña, te daré 50 centavos. Un estudiante de secundaria de 17 años, ¿aprendiste sobre la tortura en la televisión? Reprimiendo su corazón tembloroso, Phelan exageró como si hubiera escuchado un chiste y se rió. Por alguna razón, después de que David terminó de hablar sobre la apuesta con esa sonrisa, tuvo una sensación peligrosa, como si estuviera siendo el objetivo de un depredador que era 100 veces más aterrador que un león. David, ¿qué quieres hacer? La expresión de Clark cambió y detuvo a David, que estaba a punto de dar un paso adelante. Las feroces palabras que salieron de la boca de David también lo asustaron. Tortura inhumana y pisoteo de la dignidad humana, no podía creer que su hermano hiciera tal cosa. Lo más aterrador es que se ve muy hábil y cómodo, como si estuviera hablando de invitar a los invitados a cenar. Clark, ¿todavía quieres mostrar tu amabilidad en este momento? David se burló de Phelan como si estuviera mirando a un muerto. Nunca antes había torturado a nadie, pero creía que este tipo de cosas no era difícil de aprender y, de todos modos, no tenía miedo de cometer errores. Por supuesto que no, ¿y si no pudieras hacerlo hablar? Clark luchó y apretó los dientes. Varias experiencias le hicieron saber que es inútil razonar con su hermano, especialmente en un asunto tan urgente. No tiene tiempo para razonar. Habló directamente sobre las consecuencias en caso de este incidente. Si no regresa a tiempo, el buzón le enviará un correo electrónico. Quizás no tenga tiempo para interrogarlo.
Tal vez no sea necesaria media hora, pero 10 minutos deberían ser suficientes. David dijo cuando estaba a punto de alejar a Clark. No creo que este tipo corrupto y siniestro sea un tipo duro con un corazón fuerte. ¡No! Clark agarró firmemente la mano de David. David, no puedo permitir que arriesgues a nuestros padres. Bajó la voz y trató de disuadir a su hermano. Dale lo que quiera. De todos modos, son unos gánsteres que hacen cosas malas. David arqueó las cejas, como si lo conociera por primera vez, y miró a Clark con sorpresa. No esperaba que sus resultados siguieran siendo flexibles. Este es un crimen de entrada y salida, prometo. Para evitar mayores complicaciones, mientras sostenía con fuerza la mano de David, Clark volvió la cabeza hacia Phelan y le dijo ansiosamente. Ve, te encontraré más tarde. Te esperaré, Clark. Phelan miró a David, se volvió y se fue rápidamente. David quería dar un paso adelante, pero si intentaba liberarse, aparecería una apariencia parecida a la de Thanos, y Phelan también podría llegar a conocerlo, pensó David mientras fruncía el ceño. No entiendo por qué me detienes por unos cuantos gánsteres. No es tu estilo, David. Al ver al chico alejarse, Clark soltó a David. Creyó que era demasiado tarde para alcanzarlo a la velocidad de David con él en guardia. El deseo de una persona es como una piedra que rueda sobre una montaña alta. Una vez que comienza, nunca parará. David se arregló las mangas y guardó los 50 centavos, dijo con frialdad. Déjame intentarlo, David. Si Fran es un jugador calificado, Clark es un jugador fallido. Siempre es indeciso y se arriesga. Pero a veces ceder y llegar a un compromiso equivale a admitir directamente la derrota. Te diré lo mismo. David se miró fijamente y los dos se miraron. No puedo permitir que lleven a nuestros padres a correr riesgos. Esta es una cuestión de no pensar. Solo un tonto no usaría un arma grande que le permita hacer lo que quiera. Es imposible alimentar a la hiena una vez. Cuando tiene hambre, volverá a ti sin parar. El apetito de ese tipo será cada vez mayor y este asunto, tarde o temprano, implicará a nuestros padres. David, sabes que no eres tan rápido como yo. Quiero proteger a alguien, no puedes encontrarlo y alcanzarme. Ambos insistieron en sus propias opiniones, Clark no quería pelear con su hermano, apretó los dientes. Déjame intentarlo una vez. Mientras hablaba, no pudo evitar sentirse un poco enojado, pensando que era el hermano mayor, pero el hermano menor se negó a escucharlo ni una sola vez. Lo sé. David dio un paso atrás y lo miró. Sin mencionar nada más, tu velocidad es al menos 10 veces o incluso docenas de veces más rápida que la mía. Incluso con una persona, si quieres escapar, es posible que ni siquiera pueda tocar tu ropa. David. Los ojos de Clark se iluminaron cuando escuchó estas palabras. Pensó que David iba a incumplir su promesa. No quería hacer eso. David sacudió la cabeza y suspiró, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Roto. Aparece un cristal verde del tamaño de un pulgar que emite radiación exclusiva de la kriptonita. Sacó la kriptonita y apuntó a Clark como un exorcista sostiene un crucifijo a un vampiro. ¿Meteorito? Los pies de Clark quedaron flácidos y su cuerpo se sintió como si lo hubieran vaciado inmediatamente. Bajo la brillante luz verde, se retiró incómodo, apenas apoyándose en la pared para evitar caer. Miró con los ojos muy abiertos y miró con incredulidad, su voz salió entre dientes. David, en realidad usaste meteoritos para lidiar conmigo. Sufrió por meteoritos más de una vez, pero no esperaba ver meteoritos en las manos de su hermano menor algún día para lidiar con él. ¿Es este el meteorito en el cuerpo de Greg? Recordó que su hermano menor había guardado un meteorito. Me obligaste, Clark. David dio un paso adelante y lo golpeó fuertemente en la cara con un puño parecido a un martillo. Auge. Clark cayó al suelo en el acto y se desmayó. Estallido. Al mirar a Clark durmiendo como un bebé, David arrojó casualmente la kriptonita a su lado. Continúe aplicando debilidad en caso de que Clark tome el sol y se despierte a mitad de camino. Dio media vuelta y salió del callejón desierto. Al final de la calle de la ciudad, Sam Phelan se apoyó tranquilamente contra la farola, esperando que le llegara el cheque móvil por el resto de su vida. Aunque Clark dijo que acudiría a él, no se atrevió a ir demasiado lejos por temor a que la otra parte no pudiera encontrarlo. ¿A quién estás esperando? Una voz fría sonó de repente desde atrás. Phelan volvió la cabeza, vio a David y dijo con dudas en sus ojos. ¿Por qué estás? ¿Dónde está Clark? ¿Incumplió su palabra? Pensó en algo, con un toque de severidad en su rostro, y dijo bruscamente. No estará aquí por el momento. David golpeó, agarró al desmayado Phelan por el cuello y desapareció en su lugar. Una fábrica abandonada.
Cuando Phelan se despertó, descubrió que estaba fuertemente atado a la silla con una cuerda y no podía moverse incluso después de luchar. ¿Estás despierto? Llegó una voz. Había una computadora portátil sobre una mesa de madera. David se sentó tranquilamente detrás de la mesa en una silla, empujó una moneda de 50 centavos, se puso guantes quirúrgicos de goma ante su mirada horrorizada y se levantó lentamente con una sonrisa. ¿Nuestra apuesta ha comenzado? Capítulo 39. La mejor manera de prevenir filtraciones secretas. Cuando Phelan vio acercarse a David, intentó escapar pero ni siquiera podía moverse. ¡Ayuda, ayuda! Intentó gritar, pero su voz no se escuchó muy lejos y nadie vendría a esta fábrica suburbana abandonada. David se acercó paso a paso y los pasos resonaron en su corazón como el diablo del infierno, haciendo incapaz de soportar el miedo. Escuche, encarcelar y herir a un detective de policía es un delito federal. Phelan tragó y dijo. Un estudiante de secundaria de 17 años puede simplemente ser impulsivo. Quiere persuadir e intimidar a David para que abandone su comportamiento irracional. Roto. David enderezó sin prisa a Phelan, que estaba atado a la silla, acomodó su cabeza con fuerza y le extendió una toalla mojada sobre la cara. Desde el nacimiento del submarino en la Edad Media, se le conoce como una de las técnicas de tortura más brutales e inhumanas de la historia de la humanidad. La voz plana y estable contenía una leve frialdad que hacía que la gente sintiera frío. Me gusta este tipo de tortura. Es simple, eficiente y sin sangre. No, no. Phelan gritó presa del pánico al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. La cabeza intentaba luchar, pero el cuerpo estaba como sujeto por abrasaderas de hierro, inmóvil, incapaz de luchar. Choker. David sostuvo firmemente un balde de decenas de kilogramos con una mano y vertió el agua lenta y constantemente, corriendo hacia la boca y la nariz de la persona debajo de la toalla. Guardar, salvar. Las palabras de Phelan pidiendo clemencia fueron ahogadas por la corriente de agua y no pudo hablar mientras tosía. Intentó respirar, pero la toalla empapada se le pegaba a la cara, bloqueando el oxígeno. En menos de 30 segundos, con el rápido consumo de oxígeno en la sangre, comenzó el dolor de asfixia como si estuviera a punto de ahogarse. Las venas de su cuello estaban abultadas y sus piernas eran como conejos estrangulados, retorciéndose a cada segundo. Respira hondo, los mareos son normales. En el momento en que realmente comenzó el interrogatorio, le recordó amablemente David. La falta de oxígeno le hacía respirar y tragar sin control, provocando que una gran cantidad de agua se ahogara en el estómago, los lóbulos pulmonares y los bronquios de Phelan, provocando que se asfixiara de forma aún más dolorosa. Gritó desesperado y fue sumergido en agua antes de que pudiera escupir una palabra completa. Los gritos de Sam procedían de la fábrica abandonada. Desde la Inquisición española hasta las modernas organizaciones de inteligencia, el 80% de los que han sido sometidos al submarino han sucumbido. Espero que no seas el 20%, Sam Phelan. Había esperanza en su tono. Porque el resto son todas las víctimas que fueron torturadas accidentalmente hasta la muerte por el verdugo. Un intenso dolor y miedo recorrieron el cuerpo y la mente de Phelan, destruyendo su no tan fuerte voluntad. Tan pronto como sintió el dolor de la asfixia 30 segundos después, comenzó a probar varios métodos para transmitir el significado de la confesión. Pero no podía hablar, tenía las manos y los pies atados y él, que claramente quería confesar, seguía siendo torturado para hacerlo confesar. En la oscuridad y la asfixia transcurrieron 2 minutos dolorosamente largos. La conciencia de Phelan gradualmente se volvió borrosa y sus manos y pies comenzaron a temblar de manera anormal. Ya casi ha llegado y la escena no se verá bien si continúa. David dejó el cubo. Las personas que sufren submarinos se volverán incoherentes con el tiempo. Vomitar. Le quitaron la toalla de la cara y Phelan, lloroso, recuperó la vista. Como una persona ahogada que aterriza en la orilla, instintivamente respiró el aire con avidez. Sus pensamientos tardaron más de 10 segundos en concentrarse y pareció darse la vuelta desde la puerta del infierno. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba de miedo. Oh, es cierto. Al ver su expresión, David arqueó las cejas con una sonrisa en el rostro, como si acabara de recordar algo. Olvidé decirte con anticipación si quieres confesar, cómo notificarme. Phelan no pudo ver ningún rastro de recuerdo repentino en el rostro de David. Le pareció ver un demonio, hablando con los ojos muy abiertos, el miedo escrito en su rostro y castañeteando los dientes. Diablo, diablo. Me has hecho perder mucho tiempo, es hora de decirme lo que quiero saber. David levantó su silla, reprimió su sonrisa y dijo lentamente. Aún así creo que quieres tener una segunda ronda. Yo. Lo confieso.
Como una descarga eléctrica, Phelan se apresuró a suplicar clemencia. Si no hubiera estado atado a una silla, David cree que se habría arrodillado en el suelo y hecho una reverencia, dispuesto a darlo todo para no sufrir el dolor de ese momento. Roto. Al presionar el botón, los correos electrónicos programados fueron cancelados y eliminados. David miró al aterrorizado Phelan y cerró su computadora portátil. Gracias por su cooperación. Tú, no eres una persona común y corriente. Phelan, quien se encogió y abrazó su cuerpo, dijo mientras temblaba. ¿Qué dijiste? David no pareció oír con claridad. Tus manos eran como tenazas de hierro en este momento, con una fuerza anormal. Cuando me pellizcaste la cara, no importa cuánto luché, no pude sacudirla ni un poquito. Al recordar el dolor severo que le hizo sentir que sus pómulos estaban a punto de ser aplastados en ese momento, Phelan entendió todo en ese momento y miró a David como si estuviera mirando un monstruo aterrador, abriendo mucho los ojos. Solo había una explicación de por qué Clark estaría tan en contra de las acciones de su hermano menor cuando Clark claramente estuvo de acuerdo con él pero luego desapareció. Eres un monstruo más fuerte que tu hermano. No me gusta la palabra monstruo. David se acercó a él, condescendiente, y una sombra lo envolvió. Solo tengo algunos trucos para lidiar con Clark. ¿Tú, qué quieres hacer? Sentado en la silla, Phelan sintió que una gran mano apretaba su corazón, eso se convirtió en miedo, y estaba tan intranquilo que sintió remordimiento en su corazón. No debería haber provocado a este tipo. Déjame ir por favor. Lo siento, la mejor manera que tiene la gente de guardar un secreto es, gente muerta. David chasqueó los dedos y la moneda de 50 centavos era como una bala, que le atravesaba fácilmente la cabeza y se incrustaba en la pared de ladrillos con sangre. Phelan lo miró fijamente a los ojos con los ojos abiertos, sin saber cuándo murió, y cayó hacia atrás con la silla, levantando una nube de polvo. Incluso si pierdes, los 50 centavos seguirán siendo tuyos. ¿Lo mataste, David? Después de la escuela por la tarde, en el ático del almacén. Después de despertarse al mediodía, arrojó la kriptonita a la alcantarilla. Clark buscó durante 2 o 3 vueltas fuera de la ciudad al mediodía y después de la escuela, pero no pudo encontrar a Phelan, por lo que le preguntó enojado. David miró con calma las nubes afuera, así es. Es un detective de policía. Inesperadamente, su hermano menor lo admitió tan fácilmente y Clark quedó paralizado por un momento. Lo manejé muy limpiamente. No tenía ningún principio de no matar. No mató a esas personas capaces antes, solo para maximizar sus puntos emocionales, y este Phelan es una persona común, por lo que es inútil retenerlo. El cuerpo fue enterrado bajo el piso de concreto del edificio de la fábrica abandonada y nadie lo encontrará. Quiero decir que puede que no haya cometido ningún delito grave. Clark dijo con voz profunda. Es poco probable que el detective que es tan bueno amenazando a la gente sea un buen policía. Pero es posible que no haya violado la ley gravemente. De lo contrario, es posible que lo hayan encontrado y encarcelado mientras trabajaba en la comisaría. Tu inocencia hace reír a la gente, hermano mío. David esperaba que pensara eso y sacudiera la cabeza. Giró el portátil sobre la mesa del desván y presionó reproducir. Capítulo 40. Papá, ¿realmente vendiste nuestra granja y nuestra casa? En el vídeo, Phelan, que estaba atado a una silla, confesaba los crímenes que había cometido en el pasado. Ayudar con frecuencia a gángsteres a vender información de denunciantes, asesinar a colegas que tienen conflictos consigo mismo, poner obstáculos a la promoción en la comisaría, amenazar a la gente con robar diversos secretos comerciales, los crímenes que cometió son suficientes para que le disparen 5 o 6 veces. Finalmente, el video también mostró el deseo de Phelan de controlar a Clark. Si Clark es desobediente, le daré un pequeño incentivo como tomar un cadáver y un arma no registrada, plantársela a tu padre para incriminarlo por asesinato, arrestarlo, y luego hará que el resto de tu familia sea una advertencia. En el vídeo se escuchaba una voz temblorosa, aunque Phelan lo explicaba con expresión llena de miedo. Pero Clark todavía podía oír el siniestro cálculo que le provocó escalofríos. Quizás su hermano tenía razón, fue lo suficientemente ingenuo como para arriesgarse. Me equivoqué. Después de que se reprodujo el video, el rostro de Clark se puso un poco feo y admitió su error ante su hermano. Miró a David a los ojos con atención, con el rostro lleno de preocupación. Pero no deberías matar gente, hermano. Antes de terminar la escuela secundaria, puedes golpear a la gente hasta dejarla en estado vegetativo, torturar confesiones, matar gente y deshacerte de cadáveres sin pestañear. Realmente estoy un poco asustado.
En rigor, su hermano menor, David, aún es menor de edad, pero muchas de las cosas que ha hecho son suficientes para hacer estremecer a muchos adultos. Clark, que es el futuro Superman, en este momento está más preocupado por el futuro de David que por el asesinato de alguien. Preocupaciones de Clark más 35. La plantilla se ha fusionado al 96%. ¿Qué opinas de los soldados que mataron gente en las batallas defensivas? Dijo David. ¿Son asesinos descontrolados con mentes pervertidas y malvadas? Por supuesto que no. Dijo Clark, pensando que podría ser un crimen defensor del país. Entonces déjame en paz. David pronunció una frase, se volvió y se fue. Estoy protegiendo a esta familia de cualquier problema y daño externo. Al ver la marcha de su hermano, Clark abrió la boca y se quedó sin palabras. Si su hermano menor sigue así y no cambia mucho, no estaría preocupado, pero todavía teme que cuando algunas cosas se desarrollen, tenga una mentalidad diferente en el futuro. Cuando el resultado de las cosas ya estaba condenado y él quería cambiarlo, sería incapaz de hacerlo a tiempo si dejaba de mantener a David bajo control. David cruzó la línea del asesinato hoy y no parecía tener ninguna carga psicológica, como aplastar un insecto y hacer algo trivial. Clark no pudo evitar sentirse preocupado, lo que le recordó la visión predictiva del futuro de la señora Cassandra. Si esas imágenes fueran ciertas, el futuro David obviamente no limitaría el uso de su fuerza para proteger esta casa. El cielo se cubrió de nubes oscuras y gotas de lluvia frías caían sobre el cristal. Centro Metropolitano de Protección Ambiental, el último piso de un edificio. Un hombre meticulosamente arreglado, con traje y corbata, con el cabello peinado hacia atrás, con un espíritu de lucha escondido en su temperamento, miraba solemnemente a la multitud que iba y venía con paraguas afuera. El paisaje aquí es realmente bonito. Se escuchó una voz amable y un hombre de cabello castaño con un abrigo negro entró en la oficina y se quitó los guantes de cuero. Había una sonrisa en su rostro que hacía que la gente se sintiera cómoda. Buenos días, señor Rickman, de nada. Paul se giró lentamente como si se estuviera preparando para afrontar una dura batalla, su voz era seria y educada. Director Paul, usted me llamó aquí, ¿es porque puedo aportar algo al Centro de Protección Ambiental? Sentándose tranquilamente en la silla al otro lado de la mesa, girando su cuerpo, parecía un poco disgustado porque la silla no era lo suficientemente cómoda. Rickman levantó la vista y sonrió. Escuché que su empresa está investigando en la ciudad de Smallville y planea adquirir algunas granjas. ¿Su empresa tiene algún plan? También se sentó en su propio asiento, miró directamente a los ojos de la otra parte y fue directo al grano. Mi plan es construir una gran fábrica y crear algunos trabajadores e impuestos para Metrópolis. Rickman extendió las manos. Sin decir una palabra, Paul sacó una botella de muestra de agua del gabinete, la puso sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿Qué es esto? Las muestras de agua subterránea tomadas del sitio de una fábrica que usted construyó recientemente tienen más parámetros que la fábrica a su nombre. Dijo bruscamente. La relación entre Rickman Enterprise y el Centro de Protección Ambiental se ha mantenido muy bien, Paul. Rickman ni siquiera lo miró y señaló la esquina de la habitación con una sonrisa. ¿Lo sabías? El dispensador de agua de tu habitación está patrocinado por mi empresa. Acabo de cenar con algunos de tus colegas hace 2 días. No todo el mundo será comprado con dinero. Mañana tendré una reunión contigo. Mi gente ha emitido una orden de restricción para evitar que su empresa se acerque a ese pueblo. Se puso de pie, con una mirada de resignación en los ojos, y puso las manos sobre la mesa. Escúchame, todos están bien, de lo contrario. Rickman también se puso de pie, con una sonrisa en el rostro y ojos fríos. He estudiado la fábrica de pesticidas bajo el nombre de su empresa. Parece que hay muchos casos de envenenamiento de empleados que lo demandan, aunque los ha suprimido todos. Paul sacó una carpeta gruesa y lo enfrentó sin miedo. Me comuniqué con varias personas y decidí demandarlos nuevamente. A continuación, el señor Rickman puede estar muy ocupado y no tener tiempo para hacer otras cosas. Sus ojos de repente se volvieron más sombríos y, después de unos segundos, Rickman sonrió de repente y sacudió la cabeza con impotencia. ¿Realmente me golpeaste, Paul? Puso su mano sobre el hombro de Paul y su palma pareció tocar la nuca sin darse cuenta, haciendo contacto físico con él. Los ojos y las pupilas de Paul se aflojaron por un tiempo y luego volvieron a la normalidad. Cuando volvió a mirar a la élite empresarial frente a él, se sintió extremadamente cercano y admirado, y de repente se sintió extremadamente arrepentido. ¿Cómo pudo ser tan grosero con el señor Rickman que sigue donando cosas al centro ambiental? Lo siento señor, hace un momento yo. Está bien, director Paul.
Rickman tenía una sonrisa amable en su rostro y lo abrazó hacia la ventana como si tratara a un viejo amigo. Admiro mucho tu espíritu de lucha, pero nunca he usado dinero para sobornar a nadie. Tiene razón, señor, no debería dudar de su carácter. Mire los edificios de afuera, usted ha contribuido mucho al trabajo con pasión para garantizar una vida segura y respetuosa con el medio ambiente de las personas, pero ¿es propietario de algún lugar? No, señor, mi esposa y mis hijos todavía están alquilando un apartamento por el momento. Al pensar en sus tristes condiciones de vida, las cejas de Paul se movieron y dijo sintiéndose un poco triste. Sacudiendo la cabeza, Rickman parecía tener sincera lástima en su rostro. ¿Cuál es el punto de vivir en tales condiciones? Piénselo, señor Paul. Le dio unas palmaditas en el hombro al confundido Paul, se dio vuelta y se fue. Después de un rato, en el vestíbulo del primer piso del Centro Metropolitano de Protección Ambiental, Rickman, que parecía haber tenido una reunión exitosa, caminó hacia la puerta. Auge. Una figura saltó desde arriba, destrozó el taxi estacionado en la puerta y cayó en un charco de carne. Taylor, escuché que hay algunos agricultores testarudos que se niegan a vender sus tierras. Retiró su mirada fría y sacó su teléfono móvil del bolsillo. Prepara el auto, ve al pueblo, yo hablaré con ellos. La dorada luz del sol del mediodía entraba a través del cristal en la habitación. David y Clark llegaron a casa después de la escuela, abrieron la puerta y no olieron ningún almuerzo. El ambiente en la casa era aburrido y deprimente. Papá, mamá, ¿qué os pasa? David se sorprendió cuando entró en la habitación. En la sala de estar, su padre, Jonathan, estaba sentado tristemente a la mesa del comedor, y su madre, Marta, se hizo a un lado enojada como si hubieran estado peleando hace un momento y sin prestarse atención el uno al otro. Este tipo de situación rara vez se ha visto en esta pequeña y cálida casa en los últimos 10 años. ¿Qué es esto, papá? Al ver a sus padres pelear, Clark quedó desconcertado y preocupado y señaló los pocos documentos que Jonathan miró una y otra vez en su mano. Es el contrato de tu padre por vender nuestra granja y nuestra casa. Cuando Marta mencionó este asunto no pudo evitar enfadarse, sus ojos se pusieron rojos y acusó a su marido. ¿Cómo no pudiste hablar conmigo primero, cuando me dijiste que este pedazo de tierra es nuestra reliquia familiar donde viviremos juntos para siempre? ¿Qué? Los dos hermanos quedaron atónitos. Todo estaba bien por la mañana, pero cuando acababan de regresar de la escuela al mediodía, su casa y su terreno desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. David frunció el ceño, dio un paso más y lo confirmó con incredulidad. Padre, ¿realmente vendiste nuestra granja y nuestra casa? Capítulo 41. Fusión de plantillas. Imposible. Su padre, Jonathan, no habló de ello con nadie de la familia y se limitó a vender discretamente la granja a la que se había dedicado durante la mitad de su vida. Papá, ¿a quién le vendiste la granja y la casa? Clark no pudo evitar preguntar. Vendido a Bob Rickman de Rickman Enterprises, y planea construir una planta química aquí. Marta no podía entender por qué su marido haría esto. Obviamente odia esas fábricas que vierten contaminación indiscriminadamente. No sé qué está pasando. En el contrato escrito a máquina, su nombre estaba claramente firmado y Jonathan se frotó el contrato en la mano. Los ojos de Jonathan estaban un poco confundidos, con la sensación de estar en un sueño, y contó la extraña historia. Yo estaba trabajando en el granero. Él vino con alguien y se ofreció a comprar mi granja nuevamente. En ese momento lo rechacé severamente. Tenía una expresión de arrepentimiento y me estrechó la mano antes de irse. Después, Jonathan intentó recordar, pero el recuerdo parecía haber desaparecido y el cerebro estaba en blanco. Parece que de alguna manera he firmado este contrato. ¿De alguna manera? David comprendió perfectamente el punto. Ya no tengo esa parte de la memoria, pero esta es mi firma. La letra era exactamente la misma y Jonathan sacudió la cabeza angustiada. ¿Qué diremos en el tribunal? ¿Mi marido estaba poseído por un espíritu maligno? Marta estaba muy enojada, su pecho se agitaba violentamente, volvió la cabeza y les dijo con tristeza a sus dos hijos. Envié el contrato original a un abogado y lo consulté. Dijo que no hay lagunas en el contrato. Casi no hay posibilidad de ganar la demanda. Solo podemos mudarnos de aquí dentro de 3 días. Pero este es nuestro hogar. Siempre hemos vivido aquí, en esta tierra. Los ojos de Clark se abrieron, incapaz de imaginarse dejando la casa y la granja donde creció. Ya no lo haremos. Jonathan dijo con un rastro de arrepentimiento. Heredé esta tierra de tu abuelo y la vendí por solo $100,000, no lo entiendo. No sabía por qué firmó este contrato, estaba seguro de que nadie lo amenazó con su esposa e hijos, obligándolo a firmar este contrato.
La granja y la tierra donde la familia Kent ha vivido durante generaciones serán trasladadas dentro de 3 días. La repentina mala noticia tomó por sorpresa a la familia. En ese momento, el ambiente era extremadamente aburrido y a nadie le importaba el almuerzo. Tal vez pueda pedirle ayuda a alguien y ver si puede hacer algo. Pensando en algo, los ojos de Clark se iluminaron levemente y miró a sus padres. Salvé la vida del ex. Aunque ustedes me enseñaron a no pedir recompensa solo porque ayudé a otros, no creo que este sea el momento para ser reservado. Después de terminar de hablar, miró a David, que fruncía el ceño y pensaba en algo seriamente. Esta vez, quiere demostrarle a su hermano menor que no solo puede proteger a la familia, sino que también puede resolver este asunto sin utilizar medios contundentes. Nadie sufrirá daños indebidos por ello. No quiero asociarme con la familia Luthor. Jonathan se resistió instintivamente. ¿Tienes alguna otra manera ahora, Jonathan? Preguntó Marta un poco enojada. Jonathan, el cabeza de familia, abrió la boca y se quedó sin palabras. Es una persona poderosa. Después de pensar un rato, David dijo de repente. No podía pensar en una segunda posibilidad para algo tan extraño. ¿Rickman es un usuario de habilidades? Al escuchar la palabra persona poderosa, la expresión de Clark cambió y lo pensó detenidamente. Él y su hermano menor ya han encontrado varias habilidades extrañas. Algunas pueden descargar electricidad, otras son como insectos y otras pueden deformarse y absorber calor. ¿No parece demasiado sorprendente tener ahora a alguien con la capacidad de confundir a la gente y alterar sus mentes? Como la persona que atacó la escuela y Tina. La pareja se miró, pensando en el usuario de la habilidad que sus hijos decían que podía descargar electricidad y en Tina, con sorpresa en sus rostros. ¿Hay algo más que pueda hacer que papá venda la granja que ama sin siquiera discutirlo con nosotros? Frente a sus padres, David se encogió de hombros. Pero, ¿cómo solucionar este asunto ahora? Deliberadamente hizo un gesto relajado para no tensarlos más y tenía un tono relajado. La pareja estaba frunciendo el ceño. Incluso si conocen la raíz del problema, pueden realmente decirle al juez en el tribunal que Rickman tiene superpoderes y los ha confundido y se ha metido con su familia, por lo que deberían anular el efecto legal del contrato. Mamá y papá, no se preocupen, déjenme hablar con él. David entrecerró los ojos y sonrió suavemente. Con un poco de conversación, el señor Rickman puede cambiar de opinión. Su tono era gentil, como si realmente quisiera razonar con la otra parte, y se giró para irse. La expresión de Clark cambió. A juzgar por los ejemplos anteriores de convertir a personas en vegetales, creía que la expresión de David no se refería solo a una conversación. Yo también iré. Clark, David, tenéis que tener cuidado. Con Clark acompañándolo, Jonathan y Marta se sintieron aliviados al instante y detuvieron a sus 2 hijos para darles varias instrucciones. Si no funciona, nuestra familia puede encontrar otro lugar para vivir en la ciudad y eso no retrasará su escolarización. La integridad de una familia no depende de en qué tierra viva. David asintió, asegurándoles a sus padres que no se preocuparan, y se giró para salir por la puerta. No muy lejos, Clark, que lo seguía, miró hacia la granja y caminó. Mamá y papá no saben que no necesitas mi protección en absoluto. Al contrario, quiero proteger a otras personas de tus manos. Mamá y papá no conocen los verdaderos poderes de David, lo que le produce dolor de cabeza, pero aún no puede decirles la verdad. Solo ayuda a David a encubrirlo. ¿Proteger qué? Proteger a la persona que engañó nuestra granja y nuestra casa con su habilidad. Sintiendo que estaba insinuando algo, David lo miró. David, no tienes que ser tan duro y despiadado cada vez que haces algo. Al escuchar la crueldad en el tono de David dirigido a Rickman, Clark extendió la mano para detenerlo y bajó la voz seriamente. Rickman tiene mucho dinero y, si le pasa algo, los principales periódicos le prestarán atención. A diferencia de Smallville, un pueblo pequeño, incluso si algo sucede, no se publicará en los periódicos. Si esta vez vuelves a convertir a la gente en vegetales. Temeroso de no poder convencer a su asertivo hermano, apretó los dientes. Nunca volveré a asumir la culpa delante de mis padres. ¿Qué quieres que haga? Clark de hecho se amenazó a sí mismo con este incidente y David arqueó las cejas como si lo conociera por primera vez. Después de cruzar la línea de matar a alguien, Clark realmente comenzó a preocuparse por completo y su comportamiento ya no era tan manso cuando lo enfrentaba. Pero pensándolo bien, lo que dijo Clark es de hecho un problema. La reputación de Rickman no es baja. Las empresas y fábricas bajo su nombre casi han monopolizado el negocio de producción de pesticidas en Metrópolis y varias ciudades circundantes. De repente se encontró en estado vegetativo. Periódicos Metrópolis no se perderá esta noticia.
La plantilla se ha integrado al 99%. Ya era el 99% hace 2 días, y esperaba que esta nueva plantilla fuera una plantilla que pudiera mostrar la habilidad del personaje a voluntad sin afectar su cuerpo. Obviamente, tiene la fuerza para protegerse, pero aún así ha preocupado a sus padres, por lo que David tenía dolor de cabeza. Discutamos primero quién resolverá este asunto de forma segura y adecuada. Al escuchar lo que dijo su hermano menor, Clark silenciosamente exhaló un suspiro de alivio y dijo con voz profunda, sin decir nada sobre el plan que tenía en mente. La última vez casi trajo problemas a la familia e implicó a su padre, esta vez usará este asunto para reprimir a su hermano menor y dejar que su hermano menor se dé cuenta de que no es tan bueno como él para poder hablar con algo de peso. En su corazón de su hermano menor en el futuro. Tu propuesta es muy buena, pero yo. David se quedó inexpresivo, sintiendo que la propuesta era aburrida. No te niegues. El alto Clark adivinó lo que quería decir y se lo dijo con dureza a su hermano menor. Su cuerpo duro se mantuvo erguido, sus ojos eran firmes y poderosos, y había un rastro de fuerza en sus ojos. Tu cambio es asombroso, Clark. David miró de arriba abajo la nueva apariencia de Clark y arqueó las cejas. De ahora en adelante, ¿planeas establecer la majestad de ser el hermano mayor y disciplinar estrictamente a tu hermano que está en peligro de volverse malo? Al escuchar a David decir lo que estaba pensando en su mente, Clark apretó los puños en secreto, no evitó mirar a David y dijo con sinceridad. Lo hago por tu propio bien. Al escuchar esta frase, David, que estaba un poco estresado, estaba considerando sacar un trozo de kriptonita de su bolsillo y golpear al duro Clark para que volviera a su forma original. De repente, su rostro cambió levemente y sintió un cambio repentino en la plantilla. Bueno. ¿Estuviste de acuerdo? Clark, que estaba secretamente preparado para enfrentarse a un enemigo, se sorprendió un poco cuando frunció el ceño y estuvo a punto de retirarse unos cientos de metros inmediatamente en caso de que su hermano volviera a sacar la roca del meteorito. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.